NayoJeta777 en un nuevo capítulo con mi amigo Zoro. ¡Hola! Guapísimos. Vamos, compañero. Espérame, compañero. Uy, con NayoJeta. Ah, sí, espectador. Solo ayúdame. Bueno, todo por ti. Porque él es mi compañero. ¡Ay, que me caigo! ¿Te caíste? Hay que ser Nayo. NayoJeta. 777. A otra parte, pinche pendejas. ¡Ah! ¡Oh, apúrate! Queda un espacio en lo mío. ¡NayoJeta! Compañero. A ganar la partida. Otra Pedrín. Por los bigotes de mi tío. Madre mía, empezó. Esto se va a poner épico. Lo siento, sí, porque me caí yo. Pero tengo que estar muy concentrado para jugar con este ¿Te caíste? Juan. ¿No? A ganarle a los demás nomás, ¿o no? Vamos a ser el medio team. Sí. Timoteo. ¿Sabéis qué encontré? ¿Qué? Compañero, una haya. ¿De? Hierro. Yo igual tengo. Ven para acá. ¿A tu isla? Sí. Es de la corta que esto se va a poner frío. ¿Río? ¡Frío! Ah. Río de Janeiro. Yo construyo para la muerte. Conche mi madre, que se me cae. ¡Ah! Compañero, que voy a pasar al centro y tú. Estoy recién llegando a tu isla. Uno fue asesinado. Sí, el Daniel Gamer. ¿Dónde estará nuestro amigo Jordi? No sé dónde estará el Jordi. El Jordi lo hizo. Gamer. Yo ya estoy en el centro, compañero. Voy para allá. Ok. Compañero. Te caíste. Compañero, ¿Has muerto? creo que te voy a ayudar. ¿Te ¡Uy, asesinó hoy? maldito lago! Mira cómo bailo, señores. Señores. Hakuna Matata. Es una forma de ser. Hakuna Matata. Lariru. ¡Qué baile, señores! Compañero, me salí de la partida. Puta. Una bota de diamante. Sálete, pues, compañero. Déjame ganar la parte, po. Otras que estás enojado. Otra Pedrín. Yo voy a jugar una party por mientras. Jueganle nomás. ¡Oh, señores! ¡Qué buena partida! Ostras, Pedrín. ¿Qué pasa? Oh, las casas. Esto se va a poner épico, como yo. Le pico. ¡Ah! Chavita. ¡Oh! Compañero. ¡No!
caído. Mira, señores, cómo lo mata con pura flecha, señores. Señores y señoras. Oh, que me la he quedado. Ay, que soy Yo pelado. por mientras me meto a una partida a usted, Pedrín. Señores. Ay, señores. Oh my gosh, voy agachado. Señores, cómo lo mata por puras flechas. He ganado 4 monedas. Otras. Pedrín. Voy a ir a por él. Oh, son team. Ah, no están peleando. ¡Ostras, Pedrín! ¿De ahí jugamos otro juego online? Compañero. Mira, mira, señores, cómo no le puedo juntar. Compañero que se ha ido. Mira, segunda muerte con puras flechas. Mira, señores, cómo ganan. Shojeta 777. Voy a jugar una parte más. Esto se está poniendo bien épico. Y siempre empiezo con lo mejor. Flechitas. Oh my god. Compañero, que se demora esto. Pero deja ponerme las patas. Que empieza. Compañero. Uy, señores, maravillas y buenos corazones para ustedes, guapísimos. Compañero. Voy a ir a por ti, nena. What the fuck, se me desaparecieron mis cosas. ¡Lo maté! Voy a por ese pedazo Perkin. 1, 2, 3, 4. Freddy va a por ti. Creo que murió. Compañero. En esta sí que estoy entero programmer. Uy, compañero. Que esto se pone épico. Oh. Una espada de oro. Y al otro lo mato con solo mi mirada. Mire, y esa pechera me va a ir muy bien. Súper bien. Rápido para matar a ese pedazo de Perkin. ¿Con flecha o espada? Me mata igual. Hoy gané, pero no me gané nada de platita, señores.
Compañero, ¿dónde estás? En una partida. No veo ni un conocido por acá. Ni un conocido por acá. Morí y me gané 4 monedas. Compañero, ¿dónde estáis? Qué huevo, ya. ¿Dónde estáis? Vamos a tener una partida. Te vi, compañero. La última parte del día de Ah, soy hoy. espectador. Y nos quedamos espectador. Ahora sí que nos vamos bien. Gol. Vamos, compañero. Te espero. Vamos, corre, corre. Compañero. Bien. Y los cobejos. No sujeta. Compañero. Suscríbanse al canal de Nayojeta 777. Solo Gamer. Este episodio va a terminar aquí en esta pelea. Sí, sí. A ver, ¿quiénes serán los ganadores? Ojalá que sea yo. ¿Quién me tiró un flechazo? Compañero, que te ayudo. ¿Quería una espada de oro, compañero? Oh, no sé por qué me pasa esta cuestión, compañero. Se me desaparecen mis super cosas. Igual si Uy. me desaparecen. ¡No! ¡Me mataron! ¿Te mataron? Sí. No, pues nada. Y compañero, aquí lo dejamos en el día de hoy. Y adiós. Chao, chao.